Muy buen día, bienvenidos sean todos a REC 709, nuestro primer programa. Muchas gracias a la productora GEL por prestarnos este espacio para reconocer a un artista que ya lleva trabajando desde inicios o incluso tal vez antes, porque ya lo vamos a saber muy pronto, sobre música rock, música andina, folclore, incluso trova. Tenemos aquí presente a Lalo Arroyo. Muy buen día, Lalo. Feliz de estar acá, Adrián, inaugurando el programa además. Contento de ver esta producción tan ambiciosa y feliz de compartir con ustedes, de verdad, muy contento. Comencemos, desde la televisión, vayamos ya directamente. Fue una experiencia para mí novedosa, llena de esa energía clásica de la juventud y además con ciertos nervios y también disfrutando ese momento especial, porque creo que fue el momento en que yo cantaba en una banda de rock peruana y salir en la televisión en señal abierta con nuestras propias canciones además. Fue todo un reto el compartir con una de las conductoras más importantes de ese momento. También fue especial, ¿no? Entonces, Lethal Boss como banda en Canal 13, Okidoki, en horario estelar, cantando sus propias canciones. Fue algo muy, muy especial para no olvidarlo, ¿no? Los espectadores, el rating en ese momento, ¿cuánto era? Si lo supo, o qué tal se llevó la impresión de los espectadores, el mismo programa, cómo lo acogieron en ese momento. Fue brutal, porque el público que manejaba en ese programa era juvenil. Recuerdo que invitaban universidades o institutos, entonces los jóvenes, y el set era un set grande. O sea, cuando tú miras el programa, ves ahí, en set fácil deben haber unos casi 100 personas. El tamaño público del set del especial del humor. Algo así, sí, wow. Grande. Era grande. Y toda la producción que había para nosotros fue importante, porque ya tú te imaginas estar en un canal de televisión por primera vez y con toda la producción que tenía. Ese canal era Canal 13 Global Televisión. Y en Lethal Boss, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Cuáles fueron sus otros proyectos? Y después de ello, ¿qué siguió? Lethal Boss fue un proyecto que nació en Magdalena del Mar, en el distrito donde yo he crecido. Y esto Lethal Boss dura casi 5 años a 6 años. Fue muy interesante el viajar, el tocar en los bares de Lima, en los conciertos, porque estuvimos en el Agusti Rock, estuvimos en el Villa Rock, en el Santanita Rock. Y te comento un poco, Adrián, en esas épocas el rock estaba considerado también como parte de cultura y las municipalidades fomentaban festivales de rock, cosa que ya ahora no se ve. No, sí, obviamente. En los 80, 90 sí. Era el apogeo del rock. Exacto. Donde se escuchaba Virus, los no sé quién, los no sé cuándo. Claro. O grandes bandas de Latinoamérica, ¿no? Como Soda, como Violadores, Hit, no sé. Ahí estaba en todo su apogeo el rock. Así es. Entonces, y lo exprimieron, lo aprovecharon. Supimos, creo, aprovechar los festivales además, y estábamos nosotros muy conectados en la movida. Se llamaba la movida del rock, ¿no? Tocábamos en los bares más representativos de Barranco, del centro de Lima, y en los festivales, como te digo, ¿no? O sea, el Agusti Rock salió televisado también. Tuvimos la suerte de estar en el Agusti Rock. A nosotros nos invita y como que nos ve en una presentación y es el quien nos lleva a diferentes lugares, Hernán Condori, el famoso Cachuca de los Mojarras, ¿no? Que gran amigo nuestro, claro, gran amigo nuestro. Después de eso, después de estar en esa agrupación, ¿qué siguió para usted? Después de eso, por cosas de la vida, termino en una agrupación de folclore, porque mi padre es ayacuchano y mi madre de Cajamarca. Entonces llego a ser conectado en el ambiente folclórico ayacuchano y forman una agrupación llamada Fortaleza, y decide la manager de esta agrupación, decide que Lalo Arroyo sea la voz de esta agrupación, y así comencé en el ambiente del folclore. Yo con sorpresa le digo a ella, a Luz Bendezú, le digo: Luz,
pero yo no canto huayno, le digo, yo canto rock. Sí, ¿qué tal transición de rock fusión a andino, Exacto. a folclore andino? A folclore andino. Entonces yo le digo, no, yo no, ¿qué huayno voy a cantar? Le No, digo, que yo no se creía capaz en ese momento. Así, Adrián, definitivamente así. Y ella me dijo, no, yo considero de que tú puedes hacerlo, además tú le vas a dar un toque muy tuyo, muy original, y es la voz que yo quiero. Así que interpreta como tú sabes, sí, vas a aprender canciones nuevas, vas a tener que investigar. Y bueno, ahí fue también que nos unió una conexión más directa con mi padre, ¿no? Porque lógicamente cuando yo era rockero, mi padre decía, ¿y este qué hace cantando rock, no? Porque él era un ayacuchano, ¿no? Y nada que ver, él tenía sus raíces ayacuchanas, Ayacuchana. canciones ayacuchanas andinas. Así es. Y yo estaba cantando rock. Entonces cuando ya le comento la noticia que voy a cantar en una agrupación de folclore, que vamos a grabar un disco, que vamos a hacer videoclips, que vamos a viajar, que tenemos giras. El padre más orgulloso. Exacto, tenemos una conexión con mi padre y además habían canciones que teníamos que cantar en quechua. Y mi padre era quechua hablante, entonces ahí hicimos una conexión que duró muchísimo tiempo, hasta que mi padre ya partió a la eternidad, hace muy poco tiempo también. Y nos unió mucho más, ¿no? Te imaginas, como bien dices tú, el orgullo de mi padre de saber que su hijo cantaba folclore. Y más aún, te comento esto, Adrián, mi padre era un cantante frustrado porque él siempre cantó muy bien, cantó entre sus amigos, cantó entre la familia, era una voz reconocida en su pueblo también, pero nunca grabó, nunca se dedicó. Entonces, ver a su hijo que en menos de 2 meses o 3 meses ya tenía un disco y ya estaba saliendo en la televisión también cantando folclore, ¿no? ¿Pudo cumplir el sueño usted de que no pudo cumplir su padre? Creo que sí. Creo que eso fue un poco la alegría de él, ¿no? Creo que eso, y eso nos acompañó mucho tiempo hasta la gran alegría que le di cuando lo invité, eso ha sido el 2022, a verme cantar en el escenario más importante del Perú, que ha sido el Gran Teatro Nacional. En el Gran Teatro Nacional. Cuando se reunieron a los intérpretes más célebres de ese momento. De ese momento. Entre ustedes estaba usted, ¿no? Estaba usted. Estábamos con Saiwa, Nancy Manchego y quien habla, y Adolfo Salazar también. Muy bien, muy bien. En esa transición en la que estuvo en La Fortaleza, en Dúo Fortaleza, Ajá. ¿Cuáles son las canciones que más se le viene a la mente, que más han repercutido a través de esa banda? Hubieron varias canciones. Una de las primeras canciones fueron, creo que Bella Palomita. Después hemos hecho otra canción, que es la que me acompaña siempre, que se llama Nostalgias. Y hicimos 2 discos, De Nuestra Alma Andina y Grito del Ande. Entonces esos 2 discos hubieron grandes canciones. Trascendió para usted. Sí, yo creo Fueron que un sí. gran significado. Definitivamente. Y además, Adrián, nos dieron también trabajo. O sea, fueron canciones que pegaron, que la gente las cantaba en provincias y llegamos a viajar por eso. Por eso que tú podías viajar porque la gente pedía tus canciones. Entonces eso fue importante. Sí, fueron 2 años y algo más que trabajé muy bien con Fortaleza, ¿no? Una muy buena trayectoria de Fortaleza. Y ahora pasamos a los Taitas. ¿Qué tal su encuentro con esa agrupación? Tengo una canción acá en mente que no se me ha podido despegar, ya se harán una idea, pero cuénteme un poco más de aquella experiencia. Sí, Taitas fue un proyecto donde me llaman para interpretar algunas canciones. Había otra voz también, que interpretábamos juntos canciones. Esta agrupación se formó con Eric Betayaluz y con Jesús Ochante. Fue una agrupación que propuso temas románticos, pero también temas muy irónicos, ¿no? Basándose mucho en el quechua, basándose mucho en ese humor irónico del andino, desde su timidez, pero siendo también irónico, muy audaz, ¿no? Y fue un poco esa propuesta de Taitas que también marcó y con la cual pude viajar por muchos pueblitos y ciudades
de nuestro hermoso país. Y del folclore andino se pasó al huayno. Por ejemplo, con una canción que es Las Suegras. Esa me encantó, incluso con uno de los coros que era Yernos unidos jamás serán vencidos. Y lo repetía una y otra vez, incluso con el mismo miedo del diablo de enfrentarse a la suegra. ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué hubo en ese tipo de canciones? O sea, estaban cantando canciones hacia a unas directas románticamente, sí, claro. Y directamente pasaba a unas pasando hacia la suegra. Ahí es donde la propuesta, te decía, tenía que ver mucho con la ironía, con el humor, con ser sarcásticos, ¿no? Entonces, algo que no había en la propuesta andina, pero sí creo que los taitas lo hicieron muy bien. Y fue algo que nos marcó, tanto así que recuerdo que una radio nos ofrece, porque tan bien le cayó la propuesta de Taitas, que una radio nos ofrece tener nuestro propio programa. Entonces conducíamos en nuestro programa de los Taitas de Ayacucho. Una interesante propuesta viniendo de unos conceptos ya desde el folclore, después el rock. Fueron un montón de cambios musicales con el tiempo. Sí, sí. Avanzando un poco más, ¿qué tal su trayectoria con el último álbum que sacó hace 5 años, antes de la pandemia? Sí, muy, muy ambiciosa esa producción. Ya fue una producción que la titulé Sincerando, porque un poco que desnuda mi propuesta, mi manera de ser, lo que a mí me gusta, sin condicionarme a estereotipos comerciales ni del mercado. Fue una producción muy auténtica y donde reuní a grandes músicos que me acompañaron. Era una banda por detrás, ¿no? Yo me acuerdo de su videoclip, aparecía detrás una banda que lo acompañaba. Sí. Incluso fue Animal Beat, iniciaban en el día y acababan en la noche, todo, o sea, fue un día entero en el que lo grabaron. Exactamente, todo. Muy buena tu lectura, Adrián, porque esa producción duraron 2 días. 2 días. 2 días completos de grabación, desde la mañana hasta la noche, y tú también sabrás que estás metido en el tema audiovisual. Mucho tiene que ver la luz del día para que podamos tener una muy buena imagen. Entonces tuvimos que esperar también. Ahora las fechas estaban pactadas para cierta época del año donde nos favorecía. Todo esto se hizo en La Molina, en la residencia de unos amigos, una casa muy grande. Y pude reunir a grandes a músicos, maestros de su instrumento, ¿no? Y salió este resultado de Sincerando, que suena muy bien y que me sigue dando muchas satisfacciones. Muy grato el compartir en aquellos 2 días, ¿no? Sí, pero también una aventura de la cual los percances, los detrás de cámaras siempre ocurre. Sí, porque te imaginarás, más de mantener todo el día, más de 20 personas, no es fácil, ¿no? O sea, llegábamos muy temprano y había que correr con todo, que tiene que ver con la alimentación, las movilidades, el grabar unas veces tras veces, y a veces la luz no les apoyaba, el sol no nos apoyaba, porque tú sabes, y había que parar, volver a esperar, y después salía mucho sol, porque esto era en La Molina. Entonces después la maquilladora tuvo harto trabajo, la gente sudaba, y estábamos tocando en vivo, o sea, no era un playback. Entonces ahí es donde también teníamos que pasar Fue un poco contraproducente, pero al final se pudo lograr. Sí, el trabajo fue arduo, pero al final satisfactorio, ¿no? Con esfuerzo, obviamente. Todo se consigue con esfuerzo. Sí. 2 canciones que quiero destacar de ese álbum, muy aparte de todas las canciones que las he escuchado, y son románticas, hacia un desamor, hacia amores no cumplidos, no pactados. Me llamaron 2 la atención: Ayacucho y El Canto del Río. Sí, Ayacucho de Joel Herencia, que ha fallecido también hace unos años, un gran compositor, y el tema Ayacucho, interesante visión, ¿no? Del Ayacucho, muy controversial, sí. Y El Canto del Río, un carnaval de Walter Humala, un compositor de Ayacucho también, del sur de Ayacucho, de Coracora, de la tierra de mi padre.
y Walter compone también con un perfil diferente. Y me gustaron a mí esas canciones que son, digamos, que tienen un contexto hasta social, que fueron, digamos, las canciones que también dieron mucho que hablar de esa producción. Muy bien, muy bien. Para finalizar, ¿cuáles son sus últimos proyectos? ¿Qué viene ahora por parte de su carrera artística? Bueno, comentarte, Adrián, que también los años nos dan la madurez justa, creo yo, para emprender no solamente el proyecto del arte, del canto, sino también de la producción. Así que ha sido importante tener como respaldo una productora de espectáculos con la que hicimos lo del Gran Teatro Nacional que te comentaba. La productora se llama Aral Producciones, y con Aral estamos trabajando ya no solamente en el lado de mi representación como artista, sino haciendo eventos, viajando, uniendo artistas, haciendo producciones, haciendo videos y todo lo que tiene que ver con la cultura y nuestra identidad. Muy bien, para terminar, ¿podría cantarnos un poco en acapela Ayacucho? Por favor, ilústrenos. Quiero escuchar un poco de su arte también. Ayacucho, déjame acordar, ¿no? Ayacucho. O si no, alguna interpretación. Hay un rincón de mi patria donde más fuerte vive el dolor, donde se siente el cansancio de tanto tiempo de dignidad. Y también creo que podría ser importante cantar esta canción Nostalgias, que me acompaña siempre, y el corito dice así: quiero tenerte, amarte fuerte, sentir que volamos cuando nos amamos. Quiero embriagarme hasta saciarme de ti, de ti, de ti, mi amor. Lalo Arroyo, damas y caballeros, muchas gracias por tenerlo aquí presente. Gracias a ti, Adrián. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo capítulo de REC 709. Volvemos en otra ocasión. Radio Full Perú te emociona.